hoy quiero contarle que, como dijimos la semana pasada, vamos a hablar de la diferencia que hay entre arrepentimiento y remordimiento. Dos palabras que muchas veces se confunden, ¿verdad? Y por falta de conocimiento bíblico, nosotros creemos que es lo mismo, pero contarle, arrepentimiento está a la luz de la Biblia, remordimiento no aparece. Sin embargo, importante poder hacer la comparación para que cada uno nos podamos evaluar si en verdad nos hemos arrepentido o solo ha sido un mero remordimiento, ¿verdad? Bien, vamos a ir a Lucas capítulo 5, versículo 32. Un versículo cortito cuando Jesús dijo, no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Amamos esto de Jesús porque sabemos que no vino por los sanos, sino por los que estábamos enfermos, ¿verdad? Él dijo, no por los justos, sino por los pecadores, para que se arrepientan, para que vengan a mí. La palabra arrepentimiento en los originales de la Biblia tiene que ver con pensar diferente, amén, con transformar y con metamorfosis. Me encanta esto porque la palabra arrepentimiento es algo que va produciendo en nosotros un cambio constante. La salvación es un asunto de un momento, de un abrir y cerrar de ojos, pero la transformación, la metamorfosis, el pensar diferente es un proceso que nos puede llevar toda la vida. ¿Y cómo es que nosotros podemos caminar en ese proceso del arrepentimiento? Bueno, hay dos cosas imprescindibles. Exponernos a la luz de Cristo todos los días. Amén. Y número dos, exponernos a la luz de la palabra. Si no hay palabra, Lolita, no hay transformación. Si no hay palabra, no hay metamorfosis. Si no hay palabra de Dios, no puede haber un cambio de mente. ¿Por qué? Porque solamente cuando nos exponemos, cuando vemos la verdad, es entonces que el cassette que traemos de Egipto va siendo transformado por el cassette divino celestial. Bien, dos palabras que vamos a definir ahora. Por ejemplo, arrepentimiento, según los originales, significa eso mismo, ya lo dijimos, ¿verdad? Pensar diferente, transformar, metamorfosis. Pero remordimiento significa morder reiteradamente. Constantemente se siente mal, pero vuelve repetidas veces a cometer la misma acción. El que se arrepiente, Lolita, va siendo transformado. El que tiene solo remordimiento le dura un instante, le dura muy poco. Él dice, ay, ¿cómo pude haber hecho esto? Pero al día siguiente está en la misma condición. A mí me recuerda cuando en algunas ocasiones era invitada para ir a la iglesia antes de conocer a Jesús. Algunas personas me habían invitado, mi padre, mi hermana menor y algún otro amigo, me habían invitado para ir a la iglesia. Y quiero contarle que cuando yo estaba dentro de la congregación, de verdad, apenas oía la alabanza, era como un río de lágrimas, porque la presencia de Dios en verdad que estaba ahí, Lolita. Y me tocaba. Y la presencia de Dios me tocaba y yo podía experimentar algo de verdad sobrenatural. Ahora entiendo que era sobrenatural. Amén. Pero ni bien había salido de la iglesia como visitante, y yo estaba pensando, pues era domingo, y entonces que nos vamos para la playa a echarnos el coctelito y las heladitas y toda esa vida happy, ¿verdad? Sí. Happy. Happy hour. Ahí me daba cuenta, Lolita, que realmente
solo cuando estaba en ese lugar de exposición a la presencia divina sucedía algo, pero salía y yo volvía a morder reiteradamente esa vida de pecado. Entonces, soy fiel testigo por experiencia propia. Ahora puedo saber lo que es una cosa y lo que es la otra. Quisiera hablar de algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ver la vida de Saúl, ¿verdad? El rey Saúl, aquel hombre que aunque no fue puesto por el corazón de Dios como rey, el Señor lo aceptó y digamos que le dio una oportunidad al pueblo de que se convencieran por ellos mismos. Y entonces vemos a este hombre que constantemente, Lolita, él era un hombre obstinado, era un hombre lleno de envidia, era un hombre, y entonces yo sí creo que a Saúl dentro de su corazón le pesaba ese conflicto que él tenía constantemente, ¿verdad? Siempre buscando justificar su pecado. Estoy ya hablando ahí de algunas como evidencias de cuando es solamente remordimiento, ¿verdad? Sí. Siempre buscando un culpable, siempre justificándonos. Él siempre estaba culpando que el pueblo, que si esto, que si lo otro. Un hombre inseguro. Entonces, parecía que cuando Samuel lo exhortaba, parecía como si él le pesaba en su corazón, pero al final siempre volvía otra vez a la misma rueda. No asumía su responsabilidad, era un hombre con mucho miedo, ¿verdad? Y siempre llamaba, mire, qué tremendo, cuando es solamente remordimiento, él llamaba bueno a lo que Dios llamaba malo. Un ejemplo es el rey Agab, porque él dijo que había preservado lo mejor de allá de los amalecitas, en cuenta el rey y parte del ganado. Entonces, este hombre, por no haber tenido un verdadero arrepentimiento en su corazón, siempre tenía la mente distorsionada, ¿verdad? Sí. No se puede ver que él iba como ascendiendo, no, por el contrario, él fue descendiendo y esa es una de las evidencias de cuando ha sido solamente un remordimiento. Veamos otro ejemplo de remordimiento. Judas, ¿verdad? Otro caso. Judas, que caminó 3 años y medio con el maestro, juntamente con el apóstol amado, juntamente con la piedra, juntamente con todos aquellos discípulos hermosos que cometieron muchos errores, pero que iban dando estas muestras. Entonces, ahí tenemos a Judas, allá en Mateo, capítulo 27, podemos ver cómo él viene como en arrepentimiento aparentemente después de que ha vendido a Jesús y quiere venir a los sacerdotes a devolver las monedas, ¿verdad? Y entonces, y qué tremendo, porque cuando él dice, yo he pecado, entregando sangre inocente, y entonces dicen los sacerdotes, ¿qué nos importa a nosotros? Y la Biblia dice, allá en el versículo 5 de Mateo 27, dice que, y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Lolita, cuando no hay una convicción de pecado, un arrepentimiento, creo que aquí lo que le pesaba a Judas era su propio orgullo, haberle fallado a Jesús, pero quizás era por su propio orgullo, no por la convicción de que él era un hombre malo y que necesitaba el perdón y la misericordia del Señor Jesucristo. Porque si él se hubiera arrepentido, Lolita, pues fácil, él hubiera ido a los pies del maestro para decirle, maestro, perdóname por haberte vendido. Sí. Y nosotros sabemos lo que viene posteriormente. Sencillamente Jesús le hubiera dicho, no te condeno, ¿verdad? Te perdono, vete y no peques más. Esas hubieran sido las palabras de Jesús, aún habiendo sido vendido para que fuera a la cruz. Ahora quiero hablar de 2 ejemplos bíblicos de verdadero arrepentimiento, ¿verdad? Tenemos un rey David, que es la contraparte de Saúl, ¿verdad? Este hombre empezó muy bien su carrera, pero vemos
que en el transcurso de su madurez y de su crecimiento como el rey que era, él empieza a fallarle a Dios, ¿verdad? A cometer aquellas faltas. En el Salmo 32 podemos ver cómo él mismo dice que mientras callé se envejecieron mis huesos. Y él empieza a decir que ahí, como dicen los escritores, ¿verdad? Los estudiosos de la Biblia, que este salmo fue escrito precisamente en el tiempo que él había callado su pecado de Betsabé y de la muerte de Urías. Entonces, pero en ese Salmo 32 podemos observar que cuando él dice, confesé mi pecado, David tenía unas cualidades dignas de ser imitadas, abrazadas. Su arrepentimiento, él rasgaba sus vestiduras, él nunca culpaba a nadie, Lolita, siempre reconocía que él era un vil pecador, ¿verdad? Vemos en el Salmo 51, cuando él le decía al Señor, límpiame con hisopo. Esas son evidencias del arrepentimiento. Alguien que suplica por ser más y más limpiado, porque entre más nos acercamos a la presencia de Dios, Lolita, quizás más indignos nos vamos sintiendo. Esto es como al revés, ¿verdad? Alguien diría, ese hombre, hablemos de grandes predicadores, Billy Graham, podríamos decir, en algún momento Billy Graham se habrá sentido que había llegado a la cúspide. Yo creo que no. Cada vez debió haber tenido un sentido de mayor indignidad. Entonces, entre más cerca del Señor, mayor arrepentimiento. Entre más lejos de Dios, mayor remordimiento. Es decir, solo es como un juego de nuestra conducta. Entonces vemos a David siempre asumiendo su pecado, aceptando el castigo de Dios, Lolita. No lo vemos en ninguna parte de la Biblia negociando con Dios, diciéndole, Señor, perdóname, yo te prometo, sino que el Señor le mandaba las consecuencias y él las aceptaba con su corazón. Eso es arrepentimiento, ¿verdad? Amén. Otra cualidad que vemos ahí de David es que amaba lo que Dios amaba y aborrecía lo que Dios aborrecía. Mire, no buscaba culpables, por el contrario, él intercedía por el pueblo, ¿verdad? Porque cuando él hizo el censo, podemos ver ahí que cuando hizo el censo, el Señor pues le dio a escoger el castigo. Y parte del castigo era ese juicio donde murió una gran cantidad de gente, ¿verdad? De los israelitas por causa del pecado de él. Y vemos a David postrado, dolido, pidiéndole al Señor que detenga esa mortandad. Y él le dice, Señor, ellos no son los culpables, ¿verdad? Entonces, este es arrepentimiento, Lolita, donde ya no juzgamos, no condenamos a nadie, no nos excusamos, sino que asumimos. Otra, otra historia de arrepentimiento también de la cual quisiera hablar es Pedro mismo. Sabemos que Pedro pues se había jactado y él le dijo que iría con él aún hasta la muerte. Pero cuando llegó, ¿verdad? Porque no es lo mismo verla de lejos, decía mi abuelita, que tenerla enfrente, Ajá. ¿verdad? Pedro de lejitos, como muy valentón, ve ahí, dijo, yo voy a ir contigo hasta la muerte. Pero cuando tuvo la muerte enfrente, le cambió, ¿verdad? Su actitud, empezó a negar al Señor. Y allá en Marcos 14:72, si no tengo mal el versículo, dice que él llegó hasta maldecir, ¿verdad? Maldecir de alguna manera al Señor y a los discípulos, es decir, a las circunstancias. Llegó hasta el grado de maldecir. Pero vemos allá como en Juan capítulo 21, 15-19, el Señor Jesucristo, ya que había resucitado, llega para restaurarlo. Y Pedro, en una actitud de humildad, de vergüenza, de sentirse indigno delante de Dios. Entonces, vemos la diferencia entre Judas y entre Pedro. Judas, probablemente avergonzado por su propio orgullo, va y se quita la vida.
Pedro permaneció durante ese tiempo avergonzado, pero esperando su redención. Y llega el momento y él acepta el perdón de su maestro. Sí, Loli. Perdón, ¿puedes repetir la cita de Juan, por favor? Juan 21, del 15 al 19, Loli. Gracias. ¿Verdad? Ahí vamos a encontrar cómo vino el Señor Jesucristo después de haber resucitado para restaurar a su amado Pedro, ¿verdad? Y cómo Pedro se había mantenido en una actitud de humildad. Ciertamente él había vuelto para su oficio porque había perdido como la esperanza, ¿verdad? Había caído como en un proceso de tristeza y quizás hasta de depresión, ¿por qué no decirlo? Sí. Pero esperó la restauración de su Señor. Entonces, Lolita, entendemos que el problema no es pecar, no. El problema es el no arrepentirnos, ¿verdad? Y caer solamente en un remordimiento, porque no vamos a dejar de pecar, lo hemos dicho en repetidas ocasiones. Saúl pecaba, David pecaba, Judas pecó, Pedro pecó, pero la diferencia es arrepentirnos, reconocer que hemos fallado a Dios. Amén. Hace poco se me acercó una mujer en uno de los estudios y me dijo, hermana, el Señor ha estado hablando mucho a través de las enseñanzas. Y se quebrantó su corazón y me dijo, mire, he estado en una vida de pecado. Tengo ya algún tiempo de que he dejado, no me dijo cuánto tiempo, pero he dejado la obra del Señor, me he salido de la iglesia, voy muy eventualmente, pero sí he entregado el servicio porque estoy en fornicación, he estado en fornicación. Y entonces consideré de mi parte que esto era indigno, me dijo, estar al servicio de la casa del Señor y yo en esta conducta. Entonces yo en mi mente, ¿verdad? Pensando, esta mujer es justa, pues, porque qué tremendo que tuvo entendimiento y dijo, yo en esta condición de inmundicia no puedo estarle sirviendo al Señor. Entonces se retira. Pero en la medida que ella ha estado sentada ahí oyendo las enseñanzas, ha venido la convicción de pecado, Lolita, y ella había determinado ese día que ella me comentó, había hablado con la otra persona y le había puesto punto final a esa situación, porque dice que mientras ella oía las enseñanzas, el Espíritu de Dios empezó como a moverse dentro de ella y hacerle sentir: has dejado tus privilegios, has dejado a tu Señor, has dejado toda aquella cosa hermosa que yo te he entregado por causa de un placer momentáneo, ¿verdad? Entonces dice que hizo reconvenida, ella le pidió perdón al Señor, fue a su casa, hizo esa llamada de punto final, ha regresado con sus pastores para pedirles perdón. Mire qué valentía. Sí. Ha regresado con sus pastores para pedirles perdón y decirles que está ella ahí sentada para que le devuelvan los privilegios si ellos lo consideran a bien. Entonces yo dije, esto es arrepentimiento, ¿verdad? No podemos decir, no solamente los personajes bíblicos, sino que lo vemos también en nuestro diario vivir, ahí lo vamos viendo en nuestros hermanitos, como lo vamos viendo también en nuestra propia vida, Lolita. Humanamente no vamos a poder dejar de pecar, pero una cosa es pecar deliberadamente y otra por error, ¿verdad? Lo que el apóstol Pablo nos enseñó, y vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Dice así: porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Lo quiero volver a leer, me comí un pedacito. Dice, el que practica el pecado es del diablo. Esto es fuerte, Lolita. Oiga, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Entonces, cuando entendemos que el pecado no es pecar, valga la redundancia, el pecado no es pecar, el pecado es practicar el pecado. Ahí está la gravidez y ahí está como lo que Dios tiene en contra del que practica el pecado. Fíjese, vamos a ver algunas citas bíblicas que nos hablan específicamente del arrepentimiento. Amén. Por ejemplo, allá en Marcos capítulo 1, versículo 4, podemos ver que estaba Juan el Bautista bautizando, ¿verdad? Dice que él salía a los desiertos y bautizaba y él predicaba una cosa, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Hoy se oye muy poco, Lolita. Se oye muy poco la predicación del arrepentimiento para perdón de pecados. Bueno, cuando nosotros leemos la historia de aquellos predicadores, ¿verdad? Como Juan Hus, John Wesley, Spurgeon, cuando leemos sobre la vida de ellos, vemos que ellos tenían un tema enfático y era el arrepentimiento. Y lo tocamos en la semana pasada con usted, ¿verdad? Aquí en el estudio lo tocábamos porque dijimos que a veces nos da como temor hablarle a la gente sobre el arrepentimiento directamente. Entonces, a ver a cuántos hemos enviado al infierno. A ver a cuántos hemos enviado al infierno por no hablar como directamente, ¿verdad? Les hemos hecho creer que van a ir al cielo, pero si no hubo arrepentimiento, nada pasó. Bien, entonces ahí estaba Juan el Bautista, ¿verdad? Predicando el arrepentimiento para perdón de pecados. Y dice la Biblia en el versículo 5 que salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y cuando nos vamos a Mateo, capítulo 3, versículo 8, encontramos otra parte, otra como la secuencia de lo que Juan estaba haciendo ahí. Dice que él les manda literalmente a los que se estaban bautizando y confesando sus pecados, les decía, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Esto es hermoso, Lolita, porque el arrepentimiento tiene evidencias, tiene fruto, ¿verdad? Es como un arbolito, como una plantita. El arrepentimiento es como un arbolito que va naciendo y empieza a echar frutos. Pero algo que a mí me impresiona, Lolita, que es casi de inmediato. No sé cómo fue su conversión, pero yo he visto conversiones sobrenaturales que de inmediato, y vemos aquí, para ver otro contexto de esto que estamos estudiando, vamos a Lucas. Lucas capítulo 3, del versículo 10 al versículo 14. Lucas 3, versículo 10 al 14. Dice, y la gente le preguntaba, es la secuencia, como está en los diferentes evangelios, pero es lo mismo, ¿verdad? El mismo contexto. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Mire, no solo se bautizaban, no solo confesaban sus pecados, no solo estaban siendo llamados a hacer frutos dignos de arrepentimiento, sino que ellos ahora preguntaban, ¿qué haremos? ¿No le parece hermoso, Lolita, que en el instante viniera como una sed, como una necesidad de saber qué más seguía, qué debían ellos hacer ahora? Y dice que Juan en el versículo 11 les respondió y les dijo, el que tiene 2 túnicas, ve al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y en el 12, vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Todos los que venían siendo bautizados y que confesaban sus pecados preguntaban, ¿qué haremos? ¿Verdad? Y mire lo que le dice él. A cada uno era como si le daba la respuesta. Mire, como Juan era un profeta, ¿verdad? Era un hombre inspirado por el Espíritu Santo, entonces tenía esa revelación. A mí me encanta este pasaje porque era como si Juan a cada uno le daba
conforme a la debilidad que ellos tenían, ¿verdad? A los que preguntaron antes les dijo, bueno, den de comer, den de sus túnicas, pero a estos les dice, mire, no exijan más de lo que les ha sido ordenado. Entonces es como no extorsionen, no roben, ¿verdad? No hagan cosas indebidas a estos soldados. Pero dice el 14, eran publicanos, perdón, de los impuestos, ¿verdad? En el 14 aparecen unos soldados preguntando lo mismo, ¿qué haremos? Entonces nosotros podemos ver ahí 3 veces se repite la misma frase, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Y él les dice a los últimos, no extorsionen a nadie, no calumnien y conténtense con su salario. Mire qué hermoso lo que él les manda hacer. ¿Por qué? Porque él conocía que los soldados tenían problemas de extorsión, tenían problemas de calumnia y estaban inconformes con sus salarios, como quizás como está nuestra Policía Nacional en El Salvador. Este es un buen tema para ir y predicar, ¿verdad?, a las autoridades de nuestro país. Sí. Entonces, esta es, Lolita, a lo que se le llama frutos dignos de arrepentimiento. Quizás lo hemos leído en diferentes ocasiones, pero no hemos profundizado a qué se refería Juan el Bautista, a qué se refería el Señor Jesucristo. Es un cambio de forma de actuar, es una metamorfosis, un cambio de mente, de manera de pensar. Amén. Un corazón arrepentido debe dar evidencia de un estilo de vida diferente al anterior. ¿Cuándo? Desde el momento en que se encuentra con el Señor Jesucristo. Amén. Lolita, es en el instante que tenemos ese encuentro que brota el primer fruto del arrepentimiento. Creo que comenté con ustedes la actitud de mi padre, que inmediatamente fue para volcar, ¿verdad?, las botellas de licor y muchas otras cosas. Entonces, hay evidencias, hay acciones, hay actitudes. Podemos ver a Zaqueo. Bueno, el famoso Zaqueo, aquel hombre pequeño que estaba subido en un árbol con una gran ansiedad de conocer, ¿verdad? De encontrarse con el Señor Jesucristo. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 19, del versículo 6 al 9. Dice la Biblia que Jesús le dijo que él iba a llegar a su casa, ¿verdad? Y que iba a visitarlo. Y entonces fue que Zaqueo descendió prontamente y se fue para su casa. Dice el versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, fíjese que no vemos aquí, Lolita, no vemos en este pasaje que el Señor le haya hecho un llamado a Zaqueo de decirle, Zaqueo, te arrepientes de tus pecados. Zaqueo, ¿quieres recibirme como tu Señor y Salvador? No. Jesús estaba observando la conducta de Zaqueo. Por eso es que nosotros no podemos hacer como religiosa la conversión, que si no ha hecho la confesión de labios y que si no lo ha dicho públicamente y que si eso, a veces las actitudes son más grandes que una oración. Entonces no vemos aquí a Zaqueo en ningún momento, solo dice la Biblia que él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Y dice el versículo 8, que Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadriplicado. Y fue a causa de eso que el Señor Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Amén. Jesús vio que había un hombre que se había arrepentido. Entonces, dentro del arrepentimiento también vemos un fruto, Lolita, de la retribución. Muchas veces cuando nosotros venimos a Jesús y decimos habernos arrepentido y tenemos un cúmulo de deudas o hemos dejado un cúmulo de enemistades, decimos, bueno, ahora soy una nueva criatura, ¿qué me importa a mí lo que hice en el pasado? Ya Jesús me perdonó. Cuidado con eso. Parte de los frutos del arrepentimiento es también la restitución, es procurar arreglar aquellas cosas que nos es posible arreglar, no todas,
pero en la medida de lo posible Ujú. necesitamos ordenar. Es fruto dignos de ser imitados los que vemos aquí en Zaqueo, porque ahí el Señor le dijo, no vio una oración, no hizo ninguna retórica, pero su conducta era suficiente para que la salvación entrara en el corazón y en la casa de Zaqueo. Pedro dijo, allá en Hechos, capítulo 3, versículo 19, quisiera citar este versículo textualmente. Pedro dijo, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. En el cielo hay un orden, Lolita. Y Pedro lo dejó plasmado aquí para todos aquellos que estamos en este caminar. Él dijo, arrepiéntanse, conviértanse, para que el Señor borre los pecados y posteriormente vengan tiempos de refrigerio. ¿Qué son esos tiempos de refrigerio? Tiempos de paz, tiempos de quietud, tiempos de descanso. No puede haber paz en un corazón que no ha atravesado el arrepentimiento. Cuando solo ha sido un mero remordimiento, no habrá sosiego, no habrá descanso. Siempre estaremos inquietos porque queremos tapar por aquí, tapar por allá, esconder esto, esconder aquello. Ujú. ¿Qué dice la Biblia sobre la nueva vida que debemos de aprender a llevar los hijos de Dios después del arrepentimiento? Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Otra vez, el apóstol Juan. Todo aquel, dice Juan, que es nacido de Dios, no practica el pecado, Ujú. porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Lolita, otra vez la palabra practicar. El pecado no es pecar. El pecado es practicar el pecado. La palabra practicar, según el diccionario de la Real Academia Española, dice que es ejercitar algo continuamente, algo que se ha aprendido o que se ha especulado. Entonces, eso es lo que el Señor nos está mandando ahora, definirnos. ¿Nos hemos arrepentido o solamente es un mero remordimiento? Bueno, arrepentirnos, mire, incluso Lolita, se me viene en este momento la ira, una persona iracunda. Ujú. ¿Puede arrepentirse un iracundo? Pues por supuesto, si es que el arrepentimiento tiene que ser de todos de nuestra antigua manera de vivir. Ahora mismo se me viene cómo nosotros trabajar en esto del arrepentimiento. Esto no es algo que nosotros podamos labrarlo por nosotros mismos. La Biblia dice que solo el Espíritu Santo, y eso lo leemos en Juan capítulo 16, versículo 8. Cuando el Señor nos dice ahí, Él de sus propios labios, nos enseña de que solo el Espíritu de Dios nos puede convencer de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ¿cuál es el trabajo que nosotros debemos de realizar? Se me viene a la mente ahora mismo que cuando vine a Jesús, en ese momento sí fui liberada de muchísimas inmundicias, de muchísimas prácticas pecaminosas, pero estuve caminando un año, ¿verdad? Y sirviendo incluso en la obra. Entonces, inmediatamente el Señor me liberó de muchas prácticas pecaminosas, estaba comentando. Pero durante el primer año, Lolita, yo fui una mujer alcohólica, ¿verdad? Una mujer que estaba muy embebida en ese medio. Y fue una de las cosas que más difícil fue dejar. Y en ese primer año ya en Cristo Jesús, en uno de los discipulados, la pastora estaba dándome la palabra y en ese momento el Señor le trajo a memoria a ella, le reveló, le mostró
¿verdad? Que yo aún tenía problemas con la bebida. Wow. Y ella tuvo la valentía, mire, era una mujer hermosa, es una mujer hermosa, pero dejé de verla ya hace muchos años. Ujú. Eh, tuvo la valentía de confrontarme en el momento y me dijo, Elsa, el Señor me muestra que usted aún tiene problemas con la bebida. Entonces, en ese momento yo me derrumbé, Lolita, empecé a llorar amargamente, de verdad. Y no tuve el valor de negarlo, sino que por el contrario, de decirle, necesito ayuda, Amén. porque aún tengo deseos fuertes de continuar en esa práctica. Ella hizo una oración sobrenatural, de verdad, me ministró y estábamos en un lugar público. Yo no podía parar de llorar, pero ella oró, intercedió y a partir de ese día, Lolita, yo empecé a ver aquellos cambios agigantados. Pude ver cómo la obra del Señor, cómo el Espíritu Santo hablaba a mi corazón y me decía por qué yo ya no podía seguir haciendo eso. Y bueno, ahí vino el proceso de la liberación hasta el día de ahora. Por eso yo creo firmemente, Lolita, que Dios es suficiente para libertarnos y para restaurarnos de cualquier atadura en la que nosotros estemos. Sí. Sí. Hagamos un pequeño paréntesis para nuestras hermanas que pasan por esa situación donde los esposos beben, ¿verdad? Los hermanos los esposos que toman. Imagínense que usted, habiendo ya aceptado a Jesucristo, tenía esa situación y le dijo, hermana, ayúdeme. Y ella oró por usted. Pero imagínense tantas mujeres que pasamos por esa situación donde nuestros esposos toman. ¿Qué consejo nos daría? Hablando ya de este puntito, Sí, entre paréntesis. claro. Claro, y muchos de ellos pueden ser hijos de Dios, ¿verdad? Muchos de ellos a lo mejor que han hecho la confesión de fe, muchos de ellos van a la iglesia, muchos de ellos están ahí sentados en medio de nosotros y yo no pondría en tela de juicio que sean hijos de Dios porque estén luchando con una situación como esta, porque como puede ser el alcohol, Lolita, puede ser la droga, puede ser un amante, puede ser cualquier situación con la que alguien está bregando en medio de su vida. Entonces, ¿qué consejo le daría yo? Bueno, yo le diría, mujer, ponte en la brecha, ponte en la brecha. Y alguien puede decirme, mire, tengo 10 años de estar en la brecha y no ha pasado nada. Pero quiero decirle, Lolita, que el único que en verdad puede hacer esa obra sobrenatural es el Espíritu Santo. Por eso, ese versículo de Juan capítulo 16, versículo 8, es importante pegarlo quizás en nuestro espejo. ¿Para qué? Para implorarle. Se recuerda también cuando en Romanos capítulo 8, versículo 26 dice que a veces ya no sabemos ni cómo pedir, pero que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Entonces es aquí donde nosotros podemos echar manos del Espíritu de Dios y decirle, trae la convicción de pecado, trae el arrepentimiento. Pero Lolita, ahí yo iría un poquito más allá. Yo le diría a estas personas que están luchando en sus hogares con una situación como esta, no nos limitemos a pedir únicamente por un pecado, sino quizás extendamos la oración y digámosle al Señor, perdónanos, porque hemos pecado contra ti, hemos pecado contra el cielo, porque quizás el esposo tiene el problema del alcohol o de un amante o de cualquier otra cosa que sea, pero ¿y mis pecados, Lolita? Entonces, el punto es, ¿por qué no mejor hacemos un combo delante del Señor? ¿Verdad? Los tuyos, los míos y los de los hijitos y ponerlos en el altar. Creo que las mujeres tenemos la preciosa oportunidad del Señor de que somos como más sensibles, ¿verdad? Como un poco más dóciles, digámoslo así, para poder acercarnos al trono del Señor y tocar el borde de su manto. Entonces, mi consejo, Lolita, sería el mismo que quizás hemos oído en repetidas ocasiones. Mujer, ponte en la brecha, pero no para decir perdónalo, sino perdónanos. Wow. Perdónanos, Señor. Ten misericordia, porque la Biblia dice que somos una sola carne, Lolita.
La Biblia no me dice los pecados de aquel y tus pecados. Yo no puedo ver a mi esposo como el villano pecador, sino que yo tengo que verlo como parte de mi carne. Y cuando lo reclamo, ¿verdad? Delante del Señor, como la misma carne que es, sé que voy a tocar el borde del manto del Señor, porque ya no estamos pidiendo de una manera egoísta, egocéntrica, solo para que el Señor nos remiende en esto, sino para que nos dé un nuevo corazón como pareja, como familia, como esposos, como individuos que somos, ¿verdad? Un corazón puro y limpio que vive en ese constante arrepentimiento. Ese sería mi consejo, Lolita. Muchas gracias. Bien. Esa es una palabra revelada. Hermanas que nos están escuchando, por favor, vuelvan a ver el video si es posible. Tienen que escuchar lo que nuestra hermana Elsa Morán ha dicho. Es un tesoro. Y sorry que lo voy a tener que volver a repetir en poquitas palabras. ¿No? Yo sé que no necesita intérprete, pero escuche bien esta revelación. No se Sí trata de decir, necesito. ok, no se trata de decir, perdona el pecado de mi esposo. Se trata de decir, perdona nuestros pecados, incluyendo a nuestros hijos, hermano. Fíjese qué revelación. Esto es, le están dando una palabra revelada, es un tip, es una tremenda llave que necesitamos todas las mujeres, ¿verdad? Poner en obra, en práctica. Gracias, hermana. Sí, y Lolita, para ampliar un poquitito eso, vemos en el capítulo 1 de Nehemías, vemos a Nehemías postrado. Nehemías era un hombre íntegro, era un hombre recto, pero él se une al pecado del pueblo, ¿verdad? De sus hermanos. Vemos también en el capítulo 1 de Daniel, vemos a Daniel intercediendo, rogando, suplicando para que el Señor les perdonara. Vemos a un Moisés permanentemente postrado, intercediendo a favor del pueblo, intercediendo para que Dios no lo matara. Y entonces, Lolita, eso sucede. Mire, frutos dignos de arrepentimiento tiene que ver con esta pregunta que usted me ha hecho en esta tarde. Una mujer que en verdad se ha arrepentido de sus pecados, empieza a ver a los otros como dignos de misericordia, Lolita. No como el villano, como el que me quita la paz, no como el que tiene la culpa de mis desgracias, no, sino como un pobre desnudo y desventurado que necesita la misma misericordia que yo he recibido del trono de la gracia de mi Señor. Entonces, el Señor en esa transformación, en esa metamorfosis, Lolita, en ese cambio de mente, ahora entendemos que ya no se trata de que yo santa, ¿verdad? Y aquellos pecadores, no, perdónanos. Es como cuando nos ponemos a favor de nuestra tierra, cuando nos ponemos a orar a favor de Guatemala, a favor del Salvador. Sería ridículo si nosotros le decimos, Señor, perdónalos, perdona a los salvadoreños porque han pecado contra ti. No es verdad que le decimos, Señor, perdónanos, ten misericordia de El Salvador, ten misericordia de México. Entonces igual tiene que ser para nuestra casa, Lolita. Amén. Bien. Quiero comentarle el hijo pródigo, otro de los ejemplos hermosos, dignos de ser imitados. Él regresó a casa. Jesús contó esta parábola, ¿verdad? Y esto tiene que servirnos a nosotros. ¿Arrepentimiento o remordimiento? El pródigo regresó y dijo, he pecado contra ti. Padre, perdóname, porque he pecado contra ti y contra el cielo. Y entonces es hermoso porque no vemos al hijo pródigo que volviera otra vez a revolcarse en la vida loca. Lo vemos arrepentido de una vez y para adelante. Un hijo que viene a Dios arrepentido de todo corazón, Lolita, va a ser restaurado y va a ser restablecido. Y no solo eso, se constituirá en un ente, en un referente de bendición en el reino de Dios aquí en la tierra. Un hombre, una mujer restaurado y restablecido será un referente para la gloria de su Señor. Amén. Solo el Espíritu Santo puede convencernos, pero nosotros también tenemos que tomar nuestras propias decisiones. Alguien puede decir, ¿y qué pasa si yo no me puedo arrepentir?
¿verdad? Quizás surja una pregunta que dice, yo he luchado de arrepentirme de esto, tal vez de la masturbación, tal vez ha luchado y dice, ya no voy a ver más videos pornográficos, quizás ha luchado por dejar un amante, quizás ha luchado por cualquier circunstancia en la que aún esté atado y es hijo, Lolita. Hijos, pero aún atados a un área oscura de nuestra vida. Y entonces dice, ¿cómo hago? Entonces, mi respuesta es esa, la anterior. Póstrate delante de la presencia del Señor, por si aún hay esperanza, como dice Lamentaciones capítulo 3. No tengo el versículo a la mano, voy a buscarlo tal vez en un ratito, pero el punto es, dijo Jeremías, ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. Eso es lo único que nos queda. Si estamos peleando, si estamos luchando por un área personal o familiar, Lolita, cesen las palabras arrogantes de nuestra boca. Miren, nuestras palabras no van a convencer a nadie ni a nada. El único que puede traer esa convicción se llama Espíritu de Dios. Amén. Arrepentimiento y no remordimiento. Es una acción que sucede no solo en el momento que nos encontramos con Jesús, sino que cada vez que el Espíritu Santo viene y nos dice, cuidado, señora. Un ejemplo pequeño, cuando queremos atravesarnos una línea amarilla, cuando queremos parquearnos en un lugar de una persona discapacitada, cosas pequeñas que el Espíritu Santo está ahí advirtiéndonos como la luz roja, ¿verdad? Nosotros decidimos si lo atropellamos o nos detenemos. Entonces, atropellarlo, remordimiento posterior. Detenernos, arrepentimiento, es decir, cuidado, me detengo de no hacerlo. Voy cerrando ya, Lolita. Evidencias del arrepentimiento. Las evidencias del arrepentimiento son frutos dignos, son visibles, son evidentes al ojo humano. Y ahí, evidencias, surge esa pregunta, ¿qué haremos? ¿Verdad? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Siempre esa pregunta va a estar constante, ¿qué quieres que yo haga? Otra de las evidencias es que nos duele profundamente el corazón fallarle a nuestro Señor. Habrá dolor por el pecado. Asumimos la responsabilidad, Lolita, valientemente. Así se nos caiga el rostro de vergüenza, asumimos la responsabilidad. No nos justificamos, no buscamos culpables, nos humillamos. Restituimos el daño que hemos ocasionado, es decir, pedimos perdón o pagamos lo que debemos o lo que hayamos defraudado. No volvemos como el perro a su vómito, ni como la puerca lavada a revolcarnos. Evidencias de los que se arrepienten. La decisión es nuestra. Vivimos en una vida de remordimientos, causándonos, imagínese usted, mordiéndonos reiteradamente, eso va a traer mucho daño psicológico, espiritual y aún a nuestra propia salud. Pero cuando venimos en el arrepentimiento, esto será de bendición para toda nuestra vida. La decisión es nuestra. Quiero orar, Lolita, el tiempo son 5 ya para las 5, ¿verdad? Padre, sabemos que hay personas que se han expuesto a esta verdad. Y yo quiero repetir una vez más con el corazón delante de tu presencia. Quiero repetir, el arrepentimiento no es algo que puede venir de mi propio corazón. Nadie puede arrepentirse por sí mismo. Nadie puede procurar por más que lo anhele. Es un misterio divino que viene solamente del trono de tu gracia. Solamente cuando tú envías el poder del Espíritu Santo sobre nuestra vida,
viene ese arrepentimiento que nos lava y nos limpia y nos cambia para toda la vida. Oro por cada hombre o mujer que se exponga, Señor, en esta tarde o más adelante. Yo quiero suplicarte por aquellos que están rogando por una adicción, por aquellos que están atrapados en medio de circunstancias oscuras. Quiero levantarlos juntamente con Lolita, Señor, levantarlos para que puedan encontrar la salida. Porque la Biblia dice que ninguno que viene humillado delante de tu presencia será echado fuera. Yo creo, Señor, que si venimos las veces que sean necesarias para rogarte, para suplicarte y para implorarte, tú harás esa transformación para gloria de tu precioso nombre. Y un día, Señor, volveremos a ver atrás, así como lo dijo Job, y será como aguas que pasaron, Señor. Y entonces la alabanza, la gratitud cada vez será más grande. Cada vez tendremos menos impedimentos para acercarnos y para entender que podemos acercarnos, Señor, confiadamente al trono de la gracia y encontrar oportuno socorro. Te doy gracias por cada oyente. Te doy gracias por la vida de Lolita, Señor, por su familia, por cada uno, por su hijito, por su esposo, Señor, por cada uno de los de su familia. Hoy en el nombre de Jesús te doy gracias por sus vidas y rogamos, Padre de los cielos, para que tú cumplas el propósito para el cual los has llamado a este mundo. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Amén. Amén. Aleluya. Bueno, muchas gracias, hermana Elsa, como siempre, muy agradecida por este tiempo, por dedicarnos, ¿verdad?, su valioso tiempo para enseñarnos. Y le doy gracias a Dios por su vida, la bendigo, y a todo su equipo de Semillas de Vida. Bendiciones, abrazos fraternales desde San Mateo, California. Amén. Nos vemos hasta la próxima, Lolita. Adiós. Gracias. Gracias a todos por conectarse. Bendiciones. Hoy es el día esperado por ti. Su gloria ha enviado el Señor a este lugar. Al cielo ha llegado tu clamor. El Espíritu de Dios está aquí. Llegó el tiempo de tu bendición. Semillas de vida de los cielos vienen ya, y tu corazón resplandecerá. Levántate, resplandece aquí. La gloria de Jehová ha venido sobre ti. Levántate, resplandece aquí. La gloria de Jehová